Primero, hija de México. Crecí como la hierba de los campos. Primero, la tierra de volcanes, el ambiente familiar. Conchita es de México. Hay de verla, cabellera al viento por los campos mexicanos. Esa tierra de violencia y de contradicciones. Tierra de volcanes. Y también tierra de la Veracruz. La nación de la Cruz y de Nuestra Señora de Guadalupe. A lo largo de su existencia aparecerá el contraste de una vida cada vez más divina bajo las apariencias más ordinarias. Una palabra afloraba constantemente a los labios de aquella que la conocieron y a los que interrogué. Durante mi primera estancia en México, sencillez. Conchita era de una sencillez evangélica. Al evocar su infancia y su adolescencia en las haciendas y ranchos, la vemos surcar en barcas remansos y riachuelos, arrojarse al agua o lanzarse a ella con sus compañeras o las empleadas de su padre, reír de buena gana, convivir indistintamente con todos, apasionada por la música y el canto, dotada de una voz muy hermosa. Más tarde compondrá los primeros cantos a la cruz y los cantará acompañándose ella misma al piano. Es joven, es bonita, tiene una mirada que atrae y que conservó una fascinación extraordinaria sobre todos los que la conocieron, hasta los últimos años de su vida. Ella misma nos cuenta en su diario, con su estilo espontáneo de incomparable frescura, sus primeros años vividos en el medio familiar. Mis padres se llamaron Octavino de Cabrera y Clara Arias, los dos de San Luis Potosí. Ahí se casaron y nací yo. Mi madre, muy enferma, no pudo criarme y batalló en mi lactancia. Por fin, un día que me estaba muriendo, mandó al médico que violentamente me sacara fuera de la ciudad, a una hacienda. Entonces, de lástima, se ofreció la esposa del portero a seguirme criando, dejando su hijo con otra nodriza. Esta mujer me salvó la vida. Se llamaba Mauricia. Yo la quise mucho y cuando tuve uso de razón y comprendí lo que le debía, mucho más iba yo tan grave en aquel camino, me decía mi madre, que no se atrevía a descubrirme la cara, creyéndome muerta entre sus brazos. Mi patria es San Luis Potosí, en donde nací en una casa propia de mis padres frente a la iglesia de San Juan de Dios, donde me bautizaron. En esa casa viví siempre, salvo un poco de tiempo que nos cambiamos mientras la componían. De allí salí para casarme, y ahí, con cuestión de salud, nació Ignacio, mi hijo. Ahí murió mi padre y mis hermanos, Carlota y Constantino. Mis padres fueron excelentes cristianos. En las haciendas siempre rezaba mi padre el rosario con la familia y los peones y la gente del campo. En la capilla, cuando por alguna ocupación urgente no lo hacía, quería que yo lo supliera. A veces llegaba antes de concluir y a la salida me regañaba por mi poca devoción. Decía que mis Padre Nuestros y Ave Marías andarían paseándose en el purgatorio y nadie los querría de lo mal rezados. Era mi padre muy caritativo con los pobres. No podía ver una necesidad sin aliviarla. Era de carácter alegre y franco. Le ayudé a bien morir y nos dio ejemplo de entereza. Él arregló el altar para su viático. Nos pidió perdón a cada uno de sus hijos de todo lo que nos hubiera dado mal ejemplo o desedificado, agregando un abrazo, un beso y un consejo. Encargó por obediencia en su testamento que lo enterraran sin ponerle nunca lápidas, ni piedra, ni su nombre, solo una cruz. Así se ejecutó con la pena de todos. Mi madre era una santa. Quedó huérfana ante 2 años y sufrió mucho.
De 17 años se casó y fuimos 12 hermanos, 8 varones y 4 mujeres. Yo fui el número 7. Entre los hombres, Juan, y Primitivo el jesuita. Infundó en mi alma mi madre el amor a la Santísima Virgen y a la Eucaristía. Me quería con predilección y sufrió mucho cuando me casó. Sin embargo, me decía que mi marido era excepcional, que no era así todos. Siempre lloró en mis penas y se gozó en mis alegrías. Tuvo muchas penas y era muy amante de la pobreza. Tenía muchas virtudes ocultas y martirios ignorados. Le dio un ataque y perdió 12 horas el conocimiento. A fuerza de oraciones, Dios se lo volvió el tiempo preciso para confesarse, repitiéndole el ataque de que murió. Le ayudé y puse en la caja. Solo en 3 colegios estuve, primero de pequeña con unas viejitas, las señoritas Santillana, más tarde serían 2 meses con una señora Negrete y luego con la hermana de la Caridad. Mas como las expulsaron estando yo muy chica aún, tendría 8 o 9 años. Mi madre enemiga de mandarnos a ninguna parte, nos puso maestras en la casa de institución, de bordado y de música. En cuanto a institución, la tengo muy escasa, no por culpa de mis padres y maestros, sino por mi tontera, pereza y tantos cambios y viajes en la edad de aprender. Yo me dediqué más a la música, porque me encantaba, al piano y al canto. Muchas horas de mi vida perdí en eso. Dios me las perdone. De cosas de casa sí nos enseñó mi madre, desde fregar suelos hasta bordar. A los 12 años llevaba yo el gasto de la casa. En la hacienda, desde ordeñar, hacer pan, cosas de cocina. Nunca nos dejaba mi madre en la ociosidad, teniendo sobre esto un cuidado especial. Remendar y coser cuanto hay, dulces y adornos de repostería lo mismo, cuidando además de humillarnos mucho y de no dejarnos levantar la vanidad. En modales y eso, no se diga. Mucho trabajo, la pobrecita sobre el particular. Cuando nos enseñó a contrariar la voluntad, muchos domingos nos llevaba como paseo al hospital, a ver muertos y heridos. Apenas había un enfermo grave en la familia. Desde muy niña me llevaba a velar y a servirles en cuanto podía. Me hizo ver morir a hombres, mujeres y niños, ricos y pobres, enseñándome a no tener miedos, ayudarles con oraciones, vestirlos, tenderlos. Ni a mí ni a mi madre le gustaban los melindres. De 6 años me subieron a caballo sola y la primera vez se espantó sobreparado y me caí, acto continuo sin dar importancia a mis lágrimas. Mandó mi padre que tomara un vaso de agua y otra vez arriba. Así le perdí yo el miedo a los caballos, llegando a tener hasta vanidad de montar los muy briosos y que a otros tiraban. Los caballos me han gustado siempre mucho y varias veces aquí en México que me llevaba mi marido al paseo. Lo único que me fijaba era en los caballos. Las gentes me parecían todas iguales. 2. Inclinaciones. Gracias a Dios me las dio buenas el Señor, por lo cual soy más culpable no habiendo sabido aprovecharlas como las debiera. Sentía ya muy niña en mi alma una grande inclinación a la oración, a la penitencia y a la pureza sobre todo. La penitencia era mi felicidad desde que alcanzo a recordar. Cuando aprendí a leer, me encerraba en una biblioteca que había casa y cogía los años cristianos y de ellos el lugar en donde hablaba de la penitencia de los santos. Así gozaba y se me pasaban las horas recreándome en ver sus padecimientos, envidiándolos y viendo cómo los imitaba. Abro paréntesis. Autobiografía 1.p 1112, cierro paréntesis. Cuántas veces en mis largas excursiones por el campo
Con mi padre y Clara, mi hermana, me pasaba las horas a caballo pensando cómo podría yo vivir en una cueva, entre aquellos montes, muy lejos de toda mirada humana, haciendo penitencia y oración sin estorbos, sin testigos y a todo mi sabor. Esta idea me encantaba, acariciándola con toda mi alma. A veces por los caminos, abro paréntesis, pues vivíamos con frecuencia en las haciendas de mi padre, cierro paréntesis. Iba saboreando con decir palabras por palabras, muy despacio, las oraciones o plegarias al Santísimo Sacramento o a la Santísima Virgen, que me aprendía de memoria. Era un inefable consuelo el que llenaba mi corazón de niña con esas cosas. Creía yo, hasta después de casada, que toda la gente hacía penitencia y oración y que unos a otros nos ocultábamos las cosas. Qué terrible la decepción que sufrí cuando supe que no había tal cosa, que muchas gentes hasta aborrecían mortificarse. Oh, Dios mío, ¿por qué será así? La primera confesión la hice entre los 7 y los 8 años. Me había aconsejado que dijera unos pecados muy grandes y los dije. Ahora calculo que sin haberlos cometido. El padre hasta se asomó a verme y yo apenas parada alcanzaba la reja. Me regañó muy fuerte y me dio 4 rosarios de penitencia, que era mucho para una chica. La primera comunión la hice el día de la Inmaculada, que cumplía 10 años, o sea, el 8 de diciembre de 1872. No recuerdo por mi tibieza y tontera nada de particular ese día, sino un inmenso placer interior y gusto del vestido blanco. Mi amor desde entonces a la Sagrada Eucaristía iba siempre en creciente y desde entonces tenía particular gusto en frecuentar los sacramentos hasta que llegando a los 15 o 16 años me dejaron comulgar 4 o 5 veces por semana y poco después diariamente. Yo era feliz, felicísima, recibiendo al Santísimo Sacramento. Sentía el ser de una necesidad indispensable para mi vida y cuántas veces después de bailes y teatros fui a comulgar al día siguiente por no encontrarme manchada. Por las noches pensaba en la Eucaristía y en mi novio después. Cuántas veces en mis comuniones y visitas al Santísimo le decía a mi Jesús, Señor, yo no sirvo para amar, quiero casarme y que me des muchos hijos para que ellos te amen mejor que yo. Esto no me parecía feo, sino una justa petición para saciar mi sed de amarlo, de verlo amado de mejor manera y sin embargo con algo mío, mío, con mi misma sangre y mi misma vida. Tercero, elegante amazona. Crecí yo tan pronto que tuve un desarrollo tan violento que me enfermé y los médicos me recetaron un método higiénico en la ciudad y ejercicio a caballo. Trajeron todo lo necesario, me hicieron un traje a propósito y salía todas las mañanas y a veces por la tarde con mi padre o hermanos. Era yo tan encerrada que en San Luis, población chica, en donde lo más del tiempo había vivido, no me conocían y decían que si era esposa del hermano que generalmente me sacaba a paseo. Tenía 13 años y apenas conocía a unos cuantos señores. El primer día que uno me llamó señorita, me puse de 1000 colores y lloré. Yo me sentía feliz siendo chica y le tenía horror a ser grande. En casa me ponía de corto y en la calle de largo. Se nos juntaban en los paseos a caballo el gobernador de allí. Le gustaba mucho que le platicara. Me hacía la corte, yo le contaba algún cuento, pues no encontraba otra cosa de qué hablarle. Que siempre era en esta época y a caballo. Me conoció mi marido según me contaba. Cuarto, novia a los 13 años. Me repugnaban los bailes, pero ya con vestido largo era costumbre concurrir a ellos. Recuerdo que para el primero
que fue un día 12 de diciembre, en la familia ya era hora y yo no me quería vestir. Mejor acostar, pero tenían en mi casa compromisos y fui. Ahí me presentó uno de mis hermanos al que fue mi marido. El 24 de diciembre fui a otro baile. Ahí me volvió a hablar. Y yo, mortal de oír flores y tonterías. No me sentía en mi cuento, pero me agradaba gustar y tener muchos señores que me iban a sacar a bailar. ¡Qué vergüenza! No sé por qué les caía yo en gracia. Sería por boba, pero ya en relaciones con Pancho me hacían mucho caso. Yo no me encontraba el chiste. Y un día, por no dejar, conté 22 pretendientes, muchos ricos, pero yo no quise más que a Pancho y nunca le hice caso a ningún otro. Diré, aquí comenzaron mis relaciones con el que más tarde me casé. El día 16 de enero de 1876 me llevaron a un baile de familia, abro paréntesis. En San Luis se usa mucho bailar, cierro paréntesis. Y ahí se me declaró Pancho en toda forma y acto continuo le respondí. Yo nunca había oído hablar de amores y voy oyendo que sufría si yo no lo quería. ¿Qué sería esto? Muy desgraciado si yo no le correspondía y cosas por el estilo, que me dejaron fría. Yo no me creía capaz de inspirar cariño. Se me conmovió el corazón y se me hizo tan raro que sufriera aquella persona porque yo no lo quisiera, que le dije que sí lo querría, pero que no sufriera por tampoco. Volví a mi casa intranquila y con peso. Qué raro. Tenía yo zozobra, pendiente, susto. Por fin, habiéndole prohibido que me escribiera, lo hizo hasta mayo. Y con las relaciones más o menos cortadas en temporadas exteriores, porque mi familia le parecía yo muy joven, y con razón, duramos 9 años de novios hasta que nos casamos. Tengo que agradecerle a Pancho que jamás abusó de mi sencillez. Fue un novio muy correcto y respetuoso, y yo siempre desde mi primera carta lo llevé a Dios. Me cabe la satisfacción de haberlo inclinado a la piedad siempre. Le hablaba de sus deberes religiosos, del amor a la Santísima Virgen, etc. Él me regalaba oraciones y versos piadosos, el kepis en un estuchito hermoso. Lo hacía frecuentar los sacramentos en lo posible, y desde aquel instante yo no dejé su alma. A mí nunca me inquietó el noviazgo, en el sentido de que me impidiera ser menos de Dios. Se me hacía tan fácil juntar las dos cosas. Al acostarme, ya cuando estaba sola, pensaba en Pancho y después en la Eucaristía, que era mi delicia. Todos los días iba a comulgar y después a verlo pasar. El recuerdo de Pancho no me impedía mis oraciones. Me adornaba y componía solo para gustarle a él. Iba a los teatros y a los bailes con el único fin de verlo. Todo lo demás no me importaba. Y en medio de todo esto no me olvidaba de mi Dios. Las más de las veces lo recordaba y me atraía de una manera increíble. Cuántas veces, debajo de la seda de mis vestidos, que me importaban igual que si fuera jerja, llevaba a los bailes y teatros un fuerte cilicio en la cintura, gozándome en su dolor por mi Jesús. Quinto, nostalgia de Dios. En medio de todo este mar de vanidades y fiestas, sentía mi alma un deseo vehemente de saber hacer oración. Preguntaba, leía y cómo podía, me ponía en la presencia de Dios. Y esto bastaba para que comenzara a aclararme muchas luces de la nada de las cosas de la tierra, de lo vano de la vida, de la hermosura de Dios y de mucho amor hacia el Espíritu Santo. Cogía mi crucifijo al irme a acostar y no sé qué me pasaba
al contemplarlo, una conmoción interior profunda, un elevamiento del corazón en él, imposible de explicar. Me atraía, me absorbía, me enamoraba y luego acababa llorando. Pero me pasaba la impresión y volvía a mi vida ordinaria de tibieza, vanidad y tonterías. Sin embargo, yo sufría, y aún en medio de tantas adulaciones, diversiones versus cosas, sentía mi alma un vacío, una voz interior que le decía, tú no naciste para esto, en otra cosa está tu felicidad. Cuando recuerdo esto, me parece que debí haber tenido vocación, pero yo ya casi no había oído esa palabra, ni siquiera fijado la atención. Me encantaban en el año cristiano las religiosas, pero ni las conocía y aún me figuraba que ya no existían, lamentándolo. Con mis primas seguido me gustaba jugar a las monjas y me estaba grandes ratos postrada sintiendo en mi alma la atracción de Dios. Pero a las compañeras les fastidiaba este juego y pasábamos al de los novios. Vocación, virginidad. Yo no me daba cuenta lo que quería decir estas cosas y si de que yo había nacido para casarme y no me ocurría otra cosa que llegar a realizarlo, aunque no entendía la trascendencia y la obligación de esto. Los sacerdotes con quienes me confesaba tampoco me hablaban de otro camino para mí. Solo mi tío, el padre de él, me leía a veces cosas muy hermosas de vírgenes y mártires, pero a mí no me pasaba que fuera esto para mí. Pensaba que casada tendría más libertad para mis penitencias, y esto me encantaba y tranquilizaba. Me confesé en Santa María del Río con un sacerdote muy bueno que me dijo un consejo, el cual me llamó la atención. El alma de usted es tan dócil, me dijo, que necesitaba tener mucho cuidado para escoger el confesor. Hasta entonces supe que tenía yo docilidad. Con este padre me parece que adelantó algo en mi espíritu. Así, entre miserias y vanidades a la vez que llamamientos divinos pasé muchos años de mi vida. Me hacían mucho caso en los bailes, sería por tonta. Siempre tenía las etiquetas o programas llenos de desde que llegaba. Y después, qué flojera tener que bailar tanto. Dicen que hay peligro en los bailes y ahora lo comprendo. Las modistas me adulaban del cuerpo que tenía. Tenía vanidad, pero no inclinación a ella. Seguía la corriente. Me gustaba agradar a mi novio con suma sencillez y no más. Me adornaba solo en los minutos que pasaba o iba visita a Pancho. Y enseguida apenas iría en la esquina, luego me despojaba de todo. Me estorbaban los aretes, los anillos, así era mi mamá. Recuerdo que el día que me tomé, recuerdo que el día que me tomé el dicho día de San Rafael, abro paréntesis, 24 de octubre de 1884, cierro paréntesis, me regaló Pancho una pulsera con llave. Me la cerró y yo sentía angustia de aquello. En muchos años no me la quité. Me fastidiaba todo lo caduco, lo que brillaba, lo que no era sólido, lo vano y ficticio. Nunca los trapos me llenaron el corazón. Yo sentía otra cosa muy grande dentro de mi alma, un vacío inmenso que pensé llenarlo casándome con un hombre tan bueno y que me quería como Pancho. Y ese era mi anhelo y mis peticiones a Dios, a San José y a la Santísima Virgen María. 6. Muerte trágica de su hermano Manuel. Punto de partida para una nueva vida. Un terrible golpe vino a sacarme del mundo y sus vanidades para acercarme a Dios. Mi hermano Manuel, el mayor de todos y que mucho me quería, fue muerto violentamente de un balazo que le llevó a los sesos al techo del comedor en donde acompañaba a una visita. A don Pancho cayó
a quien se empeñó en detener a comer. Fue una desgracia terrible, pero inculpable. Al pararse y volverse a sentar tomando ese señor el café, se atoró el gatillo de la pistola que llevaba al cinto ese señor. Disparó y entrando la bala por un carrillo y saliendo por la cabeza de mi hermano, lo dejó al instante muerto. Dejó a su esposa con 3 hijos. De golpe supimos la noticia y emprendimos el camino a Jesús María. Mi madre luego se enteró de lo que pasaba. Se arrodilló a rezar primero que dar rienda suelta a su dolor. Esto aconteció a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche estaba yo a la cabecera del cadáver. Mis padres estaban locos, sin culpar a nadie. Yo sufría atrozmente. El Señor cayó desesperado. Mi hermano primitivo, que había estado presente al suceso, entre relámpagos y truenos daba vueltas por la azotea. Desolado, ahí le nació la vocación. ¡Qué cosas, Dios mío! Fue muy cruel este golpe, pero muy saludable para mi pobre alma, tan divagada y distraída, y aún para toda mi familia. Volví en el luto a darme más a Dios, a pensar más de cerca en Él, desprendiéndome de la corriente que me llevaba a las vanidades de la tierra. Yo siempre he sufrido mucho por querendona, teniendo muy pegajoso el corazón, no tan solo en casos de muerte, sino aún en ausencias, desde muy niña, que iban y venían mi padre y mis hermanos, cuántas lágrimas me costaban. Mucho ha sufrido mi alma por su sensibilidad. Yo creo que nunca he sido comprendida sobre el particular. Ha sido uno de mis mayores martirios el corazón. Por más que en apariencia parezca fría e indolente, crecí como la hierba de los campos al natural y que poco aprendí. Dios mío, tus gracias y tus favores, las predilecciones tan singular y que siempre han cubierto mi pobre alma. Siempre he tenido inclinación a escribir. De 16 años escribí una historia de la vida que llevábamos en peregrina. Muy llena de Dios, le rompí la mayor parte, en esa hacienda todas las noches a la oración. Al oscurecer sentía que mi alma se remontaba de la tierra buscando con anhelo a Dios. Era una hora favorita en la que embargaba mi alma. Siempre aquel algo que yo no entendía, pero me elevaba de la tierra, haciéndome buscar el cielo. Tranquila y hermosa era esta vida, pero a mí no me gustaba del todo por el pendiente de Pancho, que estaba en San Luis. Al escucharla, se piensa en la exclamación del poeta: un único ser nos falta y todo está desolado.